Bien, ahora vamos a ver un poco entonces lo que son las adenitis crónicas. Dentro de las crónicas, las inespecíficas. Son en realidad las más comunes, las que vamos a encontrar en nuestros pacientes cuando hacemos el examen del collar del cuello y los ganglios pericervicales. La mayoría de los que vamos a encontrar van a tener este origen, o sea, van a tener como puerta de entrada, como lesión, digamos, de origen, una enfermedad infecciosa no específica en algún punto de la cavidad oral. Muchas veces son focos sépticos relacionados con las piezas dentarias, pueden ser, por ejemplo, procesos crónicos a nivel apical, ¿verdad? Abscesos crónicos, granulomas, pueden ser también procesos crónicos por enfermedad periodontal, ¿verdad? Es decir, una enfermedad periodontal que no esté en un estadio agudo, que sea una enfermedad crónica, pero que va a provocar también la presencia de estas adenopatías. Pueden ser alguna también inflamación con infección a nivel de orofaringia, ¿verdad? Bastante común. Es decir, que las que vamos a encontrar en nuestros pacientes y que muchas veces ni siquiera vamos a poder encontrar o tener certeza de cuál es exactamente la puerta de entrada, son de este tipo, ¿verdad? Son adenitis, o sea que son inflamatorias, son crónicas y no tienen especificidad desde el punto de vista bacteriológico. Es decir, son provocadas por flora mixta, inespecíficas, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Lo que vamos a encontrar cuando hacemos nuestra palpación va a ser un ganglio aumentado de volumen, pero no visible, sino que es un aumento de volumen relativamente pequeño, son de medio centímetro, de 1 centímetro nomás, a la palpación, ¿verdad? Unos pocos milímetros, son generalmente firmes, es decir, cuando uno los palpa, siente que el nódulo linfático se desplaza y es bastante firme la palpación, o sea, es bien palpable, bien claramente palpable, y muchas veces sufre hasta un proceso de fibrosis, que obviamente no se expresa clínicamente, macroscópicamente, sino que la fibrosis es cuando se hace el estudio, muchas veces anatomopatológico. Bien, las adenitis crónicas específicas son menos frecuentes, porque responden a una bacteriología específica y están relacionadas con enfermedades sistémicas crónicas de origen infeccioso, principalmente las bacterianas, la sífilis, la tuberculosis, la lepra, que existe lepra en Uruguay, no es tan ampliamente difundida como las otras dos, sífilis y tuberculosis, que son dos enfermedades emergentes en este momento, mejor dicho, reemergentes, que son muy viejas, son re viejas, son enfermedades de muchísimos años, pero que en este momento se están volviendo reemergentes, hay un pico de incidencia en estas enfermedades, seguramente por las condiciones, digamos, socioeconómicas, muchas veces que está atravesando el país, por las condiciones de hacinamiento, de mala higiene, y en el caso de la sífilis, por las conductas sexuales, básicamente, a nivel de la población. Pero son enfermedades que, si bien tienen su clínica muy específica y sus manifestaciones orales y sus diagnósticos serológicos también específicos, cursan muchas veces con presencia de múltiples adenopatías. También algunas micosis, algunas enfermedades relacionadas con hongos, que causan patologías sistémicas porque son profundas, es decir, el hongo no se localiza a nivel de piel o de mucosa, sino que ingresa al organismo y se localiza a nivel de los diferentes aparatos y sistemas. No son muy comunes en el Uruguay, la blastomicosis, la histoplasmosis, son enfermedades o micosis profundas, micosis que comprometen a diferentes órganos o pueden comprometer a diferentes órganos, pero que si bien no son muy comunes en el Uruguay, sobre todo la histoplasmosis, por el tema de un poco
la facilidad que hay hoy en día para viajar y sobre todo las residencias temporarias con los regresos después al país por trabajo, por estudio, a algunos países donde estas enfermedades son endémicas, estas enfermedades se dan y con mayor prevalencia, pueden hacer que, o hacen que nosotros podamos ver en estos momentos algunas de estas enfermedades que en el Uruguay prácticamente eran desconocidas hasta unas décadas atrás. Lo que sí podemos encontrar, por suerte cada vez más controlado, en el Uruguay, es la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad parasitaria, que también en el Uruguay fue durante décadas una enfermedad bastante endémica, sobre todo en algunas regiones rurales del interior del país, y que está siendo erradicada porque está siendo controlado su vector, que es la vinchuca, y el control del vector hace que esta enfermedad tenga una menor prevalencia actualmente. Igualmente sigue habiendo Chagas en el Uruguay, y dentro de las manifestaciones clínicas, entre otras, hay un toque a nivel de, de los ganglios linfáticos, sobre todo aquellos que se encuentran cercanos al sitio de inoculación de la enfermedad, o sea, al ingreso del parásito al organismo. Los famosos chagomas, ¿verdad? Es decir, la inflamación en el sitio de inoculación y en todo el tejido linfático que se encuentra en ese sector. Son, desde el punto de vista clínico, adenopatías que responden muchas veces a las características clínicas de la enfermedad, y que pueden tener algún tipo de, dependiendo de cuál sea la enfermedad, de característica más específica que nos orienta en el diagnóstico. Por ejemplo, a nivel de la sífilis, en el periodo de la sífilis primaria, en el periodo del chancro, que es cuando ingresa el treponema al organismo, si ese chancro está en la boca o en algún sitio perioral, muchas veces se acompaña de una adenopatía satélite a nivel cuello, que es bastante grande, que es visible clínicamente, que es bastante firme desde el punto de vista de clínico y poco móvil, y que muchas veces, como el chancro aún sin tratamiento suele desaparecer en unos 15, 20 días, muchas veces lo que persiste más tiempo es este aumento de volumen, esta adenomegalia, que si no hacemos un correcto interrogatorio, podemos, como no vemos la lesión clínica, el chancro, podemos no darnos cuenta de que podría tratarse de una etapa primaria de la sífilis. La sífilis es una enfermedad bacteriana que tiene cura, que se cura con antibióticos, con el debido tratamiento médico, pero que si no se cura, progresa hacia un estado, o sea, si no se trata, perdón, progresa hacia un estado secundario, un estadio que se conoce como periodo secundario de la sífilis, donde empiezan a haber manifestaciones sistémicas, porque ya el treponema se desparrama por todo el organismo, y entonces empiezan a aparecer, entre otras, múltiples adenopatías, ya no solamente una relacionada a el sitio donde se localiza la lesión primaria, sino distribuidas en diferentes cadenas del organismo. Vienen a ser entonces adenopatías generalizadas, generalmente más pequeñas y con características de ser, no solamente más pequeñas, sino de ser más móviles, o sea, con un menor, o sea, ser más chiquitas y no tener ese volumen de respuesta inmunitaria o inflamatoria, en este caso, que responde a la presencia del treponema, son móviles. Luego está la tuberculosis, que es una enfermedad también infecciosa, provocada por el bacilo de Koch, ¿verdad? Es una bacteriología específica, donde suelen también haber, en algunos casos, algunas formas de tuberculosis con una mayor manifestación a nivel de los ganglios, y sobre todo de los que se topografían a nivel cervical y submandibular, su ángulo mandibular, y entonces en general son ganglios que aumentan de volumen, que suelen de repente empastarse unos con otros, y que en algún momento de la evolución
tienden a reblandecerse y tienden a fistulizar, y empiezan a aparecer entonces fístulas en la piel, con un reblandecimiento a nivel central. Y que generalmente cuando reparan, cuando desaparecen estas fístulas, quedan unas cicatrices bastante profundas, bastante retráctiles, ¿verdad? Estas características de reblandecimiento con múltiples fístulas y con el aspecto del pus que drena por esas fístulas, un pus grumoso, orientan entonces a un diagnóstico de repente de una tuberculosis, y hay que hacer, por supuesto, las pruebas específicas para el diagnóstico. El Chagas, la enfermedad de Chagas, que era lo que yo les decía, hoy con el complejo famoso, cuando el ingreso de la picadura está en la cara, en la región de la cara, el ingreso a nivel del complejo oftalmoganglionar, el famoso signo de Romaña, ¿verdad? Con una blefaritis, una inflamación de todo lo que es el párpado inferior y de las vías de drenaje a nivel del conducto lagrimal, con toda la presencia entonces de la inflamación, y los ganglios a nivel submandibular o subángulo-mandibular, que acompañan a este complejo inflamatorio que se produce a nivel ocular. Esta es una característica bastante común de el Chagas, de la enfermedad de Chagas en sus estadios iniciales. Cuando la enfermedad después se hace sistémica y pasa al organismo, muchas veces produce lesiones a nivel cardíaco, que son mucho más graves y que muchas veces terminan con la muerte del paciente, sobre todo cuando se adquiere de niños a edades bastante tempranas. Importante entonces lo que son las características semiológicas cuando nosotros vemos una linfoadenomegalia, o sea, un aumento de tamaño de un nódulo linfático, de un ganglio linfático, determinar algunas de sus características, sobre todo si son, desde el punto de vista de la consistencia, blandos o firmes, ¿verdad? Si son blandos, si son móviles, pueden ser móviles o adheridos, pero sobre todo si son blandos, si están reblandecidos, si la consistencia es a veces fluctuante, y si son sintomáticos y provocan dolor, tenemos que pensar que es una adenitis de tipo agudo, es decir, que está relacionada con una enfermedad, ya sea local o sistémica, en un estadio agudo. Si son más bien firmes, son bien móviles, en general no están adheridos, y son asintomáticos, hablamos entonces de adenitis de tipo crónico, ¿verdad? Esas son las principales diferencias desde el punto de vista clínico entre una adenitis aguda y una adenitis crónica. Dejando de lado un poco entonces lo que son las adenitis, que son las adenopatías o las linfoadenopatías de origen inflamatorio, infeccioso sobre todo, vamos a pasar a lo que son aquellas que tienen de naturaleza tumoral. O sea, las linfoadenopatías, acá ya no hablamos de itis porque no hay inflamación, que son o que responden a un tumor maligno, ¿verdad? La mayoría de las que nosotros vamos a encontrar a nivel del cuello cuando hacemos nuestro examen clínico y que tienen características de malignidad, corresponden a tumores de origen epitelial, carcinomas, sobre todo carcinomas de células escamosas, que se encuentran en alguna topografía, en algún sitio de la cavidad oral. Es decir, que son metástasis, son secundarias a esos tumores, y que por vía linfática esos tumores malignos se desprenden células que llegan a la primera estación tumoral, que generalmente es uno de los ganglios que se encuentran a nivel cervical en la cadena yugulocarotídea. Los tumores o los sitios donde estos tumores que se encuentran en la boca dan metástasis ganglionares más precoces son la lengua y el piso de la boca. Es decir, que son los tumores que por otra parte son los sitios, o uno de los sitios donde con mayor frecuencia sientan los carcinomas de células escamosas en la cavidad oral, son los más agresivos y son los que pueden llegar a dar metástasis más tempranas. Y que muchas veces cuando se hace el diagnóstico clínico, cuando se evidencia clínicamente la lesión tumoral en boca, ya ha dado su metástasis a nivel de los ganglios linfáticos regionales. O sea que ya hay un compromiso ganglionar por la presencia de esos tumores.
En general, cuando hablamos de adenopatías metastásicas, o sea, de adenopatías tumorales, el tamaño es bastante importante, suelen adquirir un tamaño grande, ese tamaño, esa evolución es bastante rápida, el crecimiento es rápido. Son únicas o son múltiples, a veces son una sola o varias que en su crecimiento empiezan a coalescer entre sí y van entonces quedándose como una masa más amorfa de tejido linfoide que se vuelve más fija, más difícil de mover, o sea, se fija, se adhiere a la piel, se adhiere a los planos musculares profundos o inclusive a los planos óseos. Es de una consistencia pétrea, muy, muy, muy dura. Cuando uno lo palpa, palpa como si fuera realmente piedra, una consistencia de piedra, una consistencia bien, no es firme, es dura, es firme, es pétrea. Con adherencias a los tejidos vecinos por la propia infiltración que tienen o que producen en su crecimiento los tumores malignos. Generalmente son bastante irregulares en su forma, son indoloros, al menos en las primeras etapas, y pueden ulcerar la piel, provocando una úlcera que no cicatriza, ¿verdad? Crecen rápido y que generalmente cuando están en este estadio el pronóstico es malo, tanto de la metástasis como del tumor primario. O sea, el pronóstico en general del paciente es un pronóstico malo. Y es un diagnóstico muchas veces tardío del tumor principal. Acá están viendo a nivel del cuello, en las cadenas de yugulocarotidias, una lesión que corresponde a un aumento de volumen ganglionar, donde hay 1, 2, 3, o sea, hay varios que están uniéndose, que están adheridos a la piel, que si uno los quiere mover no se desplazan, y que si los pudiéramos palpar, los palparíamos como si esto fuera una realmente piedra, ¿verdad? Una consistencia bien, bien pétrea. Y también a veces son más, no tienen, es decir, cuando está comprometiéndose al inicio, 1 o 2, mantienen su individualidad, pero son un crecimiento realmente rápido, un aumento de volumen que clínicamente se hace visible, se fija rápidamente, no lo podemos desplazar, y siempre esa consistencia pétrea, que es lo que más llama la atención. Luego hay unos tumores malignos que son propios del tejido linfático y que entonces se originan dentro del propio ganglio, o sea que son tumores primarios del nódulo, del ganglio linfático, y que muchas veces son los linfomas. O eventualmente las leucemias, que son malignas del tejido hematopoyético, pero que son más bien tumores que se inician en las células sanguíneas y que están circulando, pero que como son células sanguíneas blancas que se forman y maduran muchas veces dentro de los ganglios linfáticos, también se ven afectados estas estructuras. Las leucemias pueden ser agudas o crónicas. Ustedes ya algunas cosas de leucemias hemos hablado en la clínica, en el curso de patología 3. Las leucemias agudas, se acuerdan que eran más comunes en niños, y las crónicas en pacientes adultos, las agudas con una evolución más rápida y con un peor pronóstico, y que de acuerdo al tipo celular, y es que estuviera involucrado, podían ser de la línea mieloide o de las células linfoides, ¿verdad? O sea, las leucemias mieloides o las leucemias linfoides. Eso depende de la estirpe celular que se ve afectada. A veces son varias líneas celulares en la enfermedad. No es una sola. Son los casos más graves. Después están, bueno, con respecto a signos y síntomas, normalmente estas leucemias son de diagnóstico médico, obviamente, y se diagnostican por exámenes sanguíneos, por alteraciones a nivel de la fórmula sanguínea, y hay muchos signos y síntomas generales. Hablamos de pacientes que empiezan a perder peso, que empiezan a tener petequias y sangrados, o sea, que empiezan a tener anemias, porque hay alteración de toda la médula ósea formadora de células sanguíneas. Si bien están afectadas las células blancas, muchas veces al estar afectada la médula ósea, también se afectan las otras células sanguíneas
que aparecen, que se forman a nivel medular. Y también hay un toque importante a nivel hepático y sobre todo a nivel de los tejidos linfáticos, de los nódulos linfáticos, de las linfadenopatías. Como son sistémicas, hay múltiples linfadenopatías diseminadas por todo el órgano. Los linfomas son tumores malignos más localizados, sólidos, y en general sí comprometen ya las estructuras linfáticas más organizadas, como son los nódulos linfáticos. Estos tumores malignos pueden originarse en linfocitos T o B, y básicamente hay una clasificación que es bastante simple, que los divide de acuerdo a su morfología en polimorfos, que son los linfomas de Hodgkin, y los monomorfos o no Hodgkin, que afectan a las células T o a las B. La mayoría de ellos, tanto los Hodgkin como los no Hodgkin, van a tener un inicio a nivel de los ganglios linfáticos. Y muchas veces hay un compromiso de los ganglios cervicales. Por eso es importante conocer, pensar en estas patologías cuando nosotros vemos algunas alteraciones a nivel sistémico con un compromiso ganglionar importante. El linfoma de Hodgkin básicamente se produce produce múltiples adenopatías a nivel cervical y supraclavicular. Un alto porcentaje de pacientes portadores del linfoma de Hodgkin tienen aumentos de volumen, linfoadenopatías en estas regiones. En general es una enfermedad que avanza más lentamente, que va involucrando cada vez más cantidad de nódulos, ¿verdad? Y que puede llegar a producirse necrosis, pero esa necrosis no supura, ¿verdad? Y que muchas veces, además del proceso de necrosis, hay también una fibrosis del ganglio. Y por supuesto que también hay síntomas generales, fiebre, sudores nocturnos, adelgazamiento, ¿verdad? Infecciones, muchas infecciones oportunistas, porque hay una mala respuesta inmunitaria. Y los linfomas no Hodgkin, que también suelen comprometer a los nódulos linfáticos, tienen a veces manifestaciones extraganglionares en los tejidos blandos, y también, cuando se manifiestan fuera de los ganglios, son lesiones, son úlceras o úlceras, úlcerovegetantes que crecen bastante rápido, ¿verdad? Que sangran. Y bueno, y cuando comprometen los ganglios suelen ser al inicio móviles, pero luego que empiezan a crecer y empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a adherirse entre sí también a los tejidos vecinos. Y también hay, como decíamos en la clasificación, algunas linfoadenopatías que reconocen otros orígenes, que no son ni infecciones ni tumores malignos. Es más difícil en estos casos muchas veces hacer el diagnóstico. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que no tienen una etiología todavía, una patogenia muy aclarada, sistémicas como la sarcoidosis, algunas lipoidosis, ¿verdad? Algunas de ellas inclusive graves, que pueden comprometer, que pueden llevar a la muerte y que cursan con adenopatías, entre otras manifestaciones clínicas. Algunas endocrinopatías, sobre todo las relacionadas con la tiroides, ¿verdad? Las alteraciones a nivel tiroidea, pueden dar ganglios en los momentos en los que estas enfermedades están descompensadas. Algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso, por ejemplo, la artritis reumatoidea, la poliartritis reumatoidea, también cursan en su clínica con linfoadenopatías. Algunos medicamentos que también pueden dar aumentos de volumen a nivel ganglionar, son reacciones medicamentosas que no son, del organismo al medicamento, que se expresan a nivel de aumentos de volumen de los ganglios linfáticos. Bien, la bibliografía, en esto es un tema que no van a encontrar demasiado accesible como armado de esta manera en los textos. Existen sí muchos artículos que hacen referencia a las adenopatías y a las linfadenopatías, y al diagnóstico y a las formas de hacer los estudios, sobre todo los estudios imagenológicos.
Pero bueno, este libro que está en biblioteca, de Secotti, es un libro, es un autor argentino, y es un libro que habla de diagnóstico en toda la clínica estomatológica y habla mucho de semiología y tiene un capítulo dedicado al estudio del cuello donde desarrolla bastante, sobre todo orientado a la semiología, pero desarrolla bastante este tema. Y por otro lado, cuando vayamos viendo a lo largo del curso algunas de las enfermedades que yo rápidamente pasé revista, vamos a ir conociendo más específicamente la clínica de estas enfermedades y ustedes ahí ya van a tener otros elementos también como para ir haciendo, o sea, el diagnóstico clínico de los aumentos de volumen que vamos a encontrar nosotros cuando hacemos nuestro examen clínico en los pacientes.